En algún lugar más allá de todo lo que conocemos, más allá de los planetas, más allá de los cometas, más allá del último rastro de influencia de nuestra estrella, hay dos máquinas viajando en direcciones opuestas. Fueron construidas con la tecnología más básica que puedas imaginar. Computadoras con menos memoria que una tarjeta de felicitación musical. Antenas que transmiten con la potencia de la bombilla de tu nevera. Instrumentos diseñados para funcionar 4 años como máximo. Llevan 47 años encendidas. Una de ellas, la Voyager 1, se encuentra ahora a más de 24.000 millones de kilómetros de nosotros. Si quisieras llamarla por teléfono, tu voz tardaría 22 horas y media en llegar, viajando a la velocidad de la luz. La otra, la Voyager 2, navega en la dirección contraria, a unos 19.000 millones de kilómetros, adentrándose también en el espacio entre las estrellas. Y las dos siguen hablando. Cada día envían datos hacia la Tierra. Datos que revelan cosas que jamás habíamos medido. Cosas que no encajan con lo que nuestros mejores modelos predecían. Cosas que, en algunos casos, todavía no sabemos explicar. Esta no es solo la historia de lo que encontraron allá afuera. Es la historia de cómo dos artefactos del tamaño de un coche pequeño, alimentados por un puñado de plutonio, se convirtieron en los exploradores más longevos, más distantes y más improbables que la humanidad haya lanzado jamás. Dos máquinas que la NASA diseñó para una misión de 4 años y que llevan casi medio siglo negándose a apagarse. Si disfrutas explorando los misterios del universo mientras descansas, suscríbete al canal, porque esta historia va a llevarnos literalmente hasta los confines del cosmos. Todo empezó con un golpe de suerte astronómico. Y nunca, mejor dicho, a principios de los años 70, un joven ingeniero del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA estaba haciendo cálculos de rutina sobre trayectorias hacia los planetas exteriores. Se llamaba Gary Flandro, y lo que descubrió aquella tarde cambiaría la historia de la exploración espacial para siempre. Flandro se dio cuenta de que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban a punto de alinearse de una forma extraordinariamente conveniente, una configuración orbital que permitiría a una nave usar la gravedad de cada planeta como un trampolín gravitatorio para saltar al siguiente, ganando velocidad en cada salto sin gastar ni una gota de combustible adicional. La ventana para aprovechar esa alineación se abriría a finales de esa década y no volvería a repetirse hasta dentro de 175 años. Es decir, la próxima oportunidad será alrededor del año 2152. La generación que estaba viva en 1977 tenía exactamente una oportunidad. Una sola. Si la dejaban pasar, nadie vivo volvería a tenerla. La NASA lo sabía y diseñó un plan ambicioso. El proyecto se llamaba Grand Tour e incluía 4 naves enormes equipadas con la mejor tecnología disponible. El presupuesto era brutal. El Congreso de Estados Unidos lo miró, calculó el costo y dijo que no. Los científicos vieron cómo la oportunidad del siglo empezaba a escurrirse, pero hicieron algo inteligente. Volvieron con una propuesta mucho más modesta. Solo 2 naves, objetivos limitados a Júpiter y Saturno. Presupuesto razonable. El Congreso aceptó. Lo que nadie dijo en voz alta, pero todos los ingenieros sabían perfectamente, era que esas 2 naves modestas estaban diseñadas en secreto para ir mucho más lejos si sobrevivían lo suficiente. La misión oficial decía Júpiter y Saturno.
Los planos decían infinito, y así nacieron las Voyager. Hay que entender qué eran estas máquinas, porque su simplicidad es parte de lo que hace su supervivencia tan extraordinaria. Cada Voyager era un octágono de aluminio del que sobresalían brazos articulados, antenas y sensores en todas direcciones. Parecía más un insecto mecánico que una nave espacial. En el centro estaba la antena de alta ganancia, un plato de 3,5 metros de diámetro que siempre debía apuntar hacia la Tierra para transmitir datos. Si esa antena se desalineaba, la nave se quedaba muda. El cerebro de cada Voyager consistía en 3 computadoras independientes. Una controlaba la orientación de la nave en el espacio. Otra gestionaba los comandos que llegaban desde la Tierra y ejecutaba las secuencias programadas. La tercera empaquetaba los datos científicos para transmitirlos. Cada una tenía su propia memoria y su propio procesador. Por separado eran extraordinariamente limitadas. Juntas, formaban un sistema que resultó ser asombrosamente fiable. La memoria total de las 3 computadoras combinadas era de 69 kilobytes. Para ponerlo en perspectiva, una sola fotografía de tu teléfono móvil pesa entre 2 y 5 megabytes. Tu teléfono genera en una foto más datos de los que las computadoras de la Voyager podían almacenar en total. Y con esos 69 kilobytes, estas máquinas navegaron por el sistema solar exterior, fotografiaron planetas y lunas, analizaron atmósferas, midieron campos magnéticos y eventualmente cruzaron al espacio interestelar. Los ingenieros que las construyeron sabían que cada gramo contaba, que cada vatio de electricidad era precioso, que cada decisión de diseño era un compromiso entre lo que querían hacer y lo que la física permitía. Y tomaron una decisión que resultaría ser la más importante de todas. Construyeron las naves para durar más de lo necesario, mucho más. Cada componente crítico tenía redundancia. Cada sistema estaba sobredimensionado respecto a los requisitos mínimos. Los cables estaban blindados. Las soldaduras eran impecables. Los materiales elegidos por resistencia a largo plazo, no por ligereza o costo. Fue una apuesta. En 1977, nadie sabía si esas precauciones servirían de algo. La misión oficial era de 4 años. Todo lo demás era esperanza. 47 años después, esa esperanza sigue dando frutos. El 20 de agosto de 1977, un cohete Titán 3 rugió sobre Cabo Cañaveral y puso en órbita de escape a la Voyager 2. Sí, la 2 fue primero. El nombre no indica cuál partió antes, sino cuál llegaría antes a Júpiter. 16 días más tarde, el 5 de septiembre, la Voyager 1 despegó por la misma plataforma, siguiendo una ruta más directa y rápida que le permitiría adelantar a su hermana en el camino. 2 naves idénticas, 825 kilos cada una. 10 instrumentos científicos a bordo, cámaras, espectrómetros, detectores de partículas, magnetómetros y 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos. Unos cilindros llenos de plutonio 238, cuya desintegración radiactiva producía calor, y ese calor se convertía en electricidad. 470 vatios al arrancar. No es mucho. Es menos de lo que consume un microondas doméstico. Pero era suficiente para mantener vivas a estas máquinas en un lugar donde los paneles solares no sirven de nada. Porque la luz del sol se debilita con cada 1.000.000 de kilómetros, y cada una de ellas llevaba algo más.
algo que no tenía valor científico inmediato, pero que se convertiría en el objeto más poético jamás lanzado al espacio. Un disco dorado. Carl Sagan, el astrónomo más famoso de su generación, recibió el encargo de decidir qué pondríamos dentro de ese disco. ¿Qué le contaríamos al universo sobre nosotros si alguna civilización encontraba algún día esas naves perdidas en el vacío? Sagan reunió un equipo y juntos seleccionaron 116 fotografías de la vida en la Tierra. Saludos hablados en 55 idiomas humanos, 90 minutos de música, desde Bach hasta Chuck Berry, desde cantos ceremoniales de los navajos hasta melodías tradicionales de Azerbaiyán. Incluyeron el sonido de las olas del mar, el aullido del viento, el canto de las ballenas, el llanto de un bebé, el latido de un corazón humano. Cuando le preguntaron a Sagan si no era absurdamente optimista pensar que alguien encontraría esas naves en la inmensidad del cosmos, respondió algo que vale la pena recordar. Dijo que el disco no era realmente un mensaje para extraterrestres, era un mensaje para nosotros, para recordarnos que somos el tipo de especie capaz de imaginar un futuro que no verá y trabajar para hacerlo posible. Ese disco sigue ahí fuera, a 24.000 millones de kilómetros, viajando a 17 kilómetros por segundo, diseñado para sobrevivir 1.000 millones de años, pero en 1977 los discos dorados eran lo de menos. Había planetas que visitar y las máquinas estaban listas. La Voyager 1 llegó a Júpiter en marzo de 1979, después de 18 meses de viaje. Era su primera prueba real, y lo que sus cámaras capturaron superó toda expectativa. Júpiter era conocido. Los astrónomos lo habían estudiado durante siglos. Sabían de sus bandas de nubes, de la gran mancha roja, de su tamaño descomunal. Pero conocerlo desde un telescopio y verlo de cerca son dos experiencias completamente diferentes. Las imágenes que la Voyager envió mostraban un planeta de una violencia meteorológica que nadie había anticipado. La gran mancha roja, esa tormenta legendaria, era tan grande que la Tierra entera cabría dentro 3 veces y llevaba girando al menos 300 años sin detenerse. Posiblemente mucho más. Las nubes se retorcían en bandas de naranjas encendidos, blancos densos y marrones oscuros. Los científicos esperaban una atmósfera más o menos simple. Lo que encontraron fue un sistema climático de una complejidad que medio siglo después seguimos sin entender del todo. Relámpagos, miles de veces más potentes que cualquiera registrado en la Tierra. Vientos constantes de 500 kilómetros por hora. Tormentas eléctricas que convertían a los peores huracanes terrestres en lloviznas de verano. Pero Júpiter, con toda su brutalidad, no fue la mayor sorpresa. Las sorpresas vinieron de sus lunas. Cuando la Voyager 1 enfocó sus cámaras hacia Io, la luna más cercana al planeta, los técnicos del centro de control pensaron que los instrumentos se habían estropeado. Revisaron los datos. Los revisaron otra vez. Recalibraron los parámetros. Todo estaba en orden. Lo que las cámaras mostraban era real. Io tenía volcanes. Volcanes activos. Penachos enormes de material fundido que se elevaban cientos de kilómetros sobre la superficie, lanzados con tanta fuerza que casi alcanzaban el espacio exterior. En una luna, a 800 millones de kilómetros del Sol, donde se suponía que todo debía estar muerto y congelado,
La historia de cómo se descubrió es extraordinaria en sí misma. Unas horas antes de que las imágenes de Io se hicieran públicas, una ingeniera de navegación llamada Linda Moravito estaba examinando fotografías de estrellas que se usaban para calcular la posición exacta de la nave. En una de esas fotos, tomada casi por casualidad, apareció el borde de Io recortado contra el fondo negro del espacio. Y sobre ese borde, inconfundible, sobresalía una protuberancia luminosa, un penacho volcánico capturado en plena erupción. Moravito dio la alarma, y con eso se convirtió en la primera persona en descubrir actividad volcánica fuera de la Tierra. Los libros de texto sobre geología planetaria quedaron obsoletos en un instante. La pregunta era inevitable. ¿Cómo puede una luna tan pequeña, tan alejada del calor solar, generar volcanes tan brutales? La respuesta estaba en el propio Júpiter. Su gravedad monstruosa, combinada con los tirones gravitatorios de las otras lunas grandes, amasa y estira a Io constantemente, como si fuera una pelota de goma que alguien aprieta y suelta sin parar. Esa fricción interna genera tanto calor que el interior de Io está permanentemente fundido. Su superficie se renueva con lava fresca de manera continua. Hoy sabemos que Io es el cuerpo con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Y no lo supimos hasta que una máquina de 800 kilos llegó allí y apuntó sus cámaras. Pero la Voyager no había terminado con Júpiter. Europa, otra de sus lunas grandes, planteó un enigma de naturaleza totalmente distinta. Su superficie era extrañamente lisa. Los científicos esperaban encontrar cráteres, las marcas que los impactos de asteroides dejan en cualquier mundo sin atmósfera protectora. Pero Europa casi no tenía. En su lugar, la superficie estaba atravesada por líneas finas, grietas que se entrecruzaban formando patrones que recordaban a las venas en la parte blanca de un ojo humano. Solo había una explicación razonable. Algo estaba borrando los cráteres, renovando la superficie desde abajo. Y ese algo, concluyeron los científicos, era probablemente agua líquida, un océano global escondido bajo kilómetros de hielo, mantenido caliente por el mismo mecanismo de fricción gravitatoria que alimenta los volcanes de Io. Si había un océano de agua líquida debajo de aquella corteza congelada, a 800 millones de kilómetros del Sol, entonces Europa se convertía automáticamente en uno de los candidatos más serios para albergar vida fuera de la Tierra. No necesariamente vida compleja, quizás solo microbios, pero vida al fin y al cabo, en un lugar donde nadie la habría buscado antes de que la Voyager llegara. Lo extraordinario de este descubrimiento es lo que reveló sobre nuestros propios prejuicios. Durante siglos, los científicos habían asumido que la vida necesitaba luz solar directa, que solo podía existir en una franja estrecha alrededor de una estrella, a la distancia justa para que el agua fuera líquida. Lo llamaban la zona habitable. Europa destruyó esa idea en pedazos. Si un océano podía existir bajo kilómetros de hielo, calentado por fuerzas de marea y no por la luz de una estrella, entonces la zona habitable del universo era infinitamente más grande de lo que habíamos creído. Cualquier luna alrededor de cualquier planeta gigante en cualquier sistema estelar podría tener un océano oculto, y donde hay agua líquida, existe al menos la posibilidad de que haya algo vivo. Una máquina de 800 kilos, lanzada para fotografiar planetas,
Había reescrito las reglas de la astrobiología. La máquina había cumplido con creces su primera misión. Pero el viaje apenas empezaba, usando la gravedad de Júpiter como onda cósmica. La Voyager 1 se catapultó hacia su siguiente objetivo: Saturno, noviembre de 1980. La Voyager 1 alcanzó Saturno, y el planeta de los anillos resultó ser mucho más complicado de lo que 4 siglos de observación telescópica habían sugerido. Los anillos eran conocidos desde Galileo, que en 1610 los confundió con un par de orejas pegadas al planeta. Generaciones de astrónomos habían mejorado esa primera impresión. Sabían que los anillos estaban hechos mayoritariamente de hielo. Sabían que se dividían en varias bandas separadas por huecos oscuros. Lo que no sabían era hasta qué punto se habían quedado cortos. Las cámaras de la Voyager revelaron que los anillos no eran unas pocas bandas gruesas. Eran miles de anillos individuales, cada uno con su composición y densidad propias. Algunos aparecían trenzados entre sí como cuerdas. Otros mostraban ondulaciones, causadas por la influencia gravitatoria de pequeñas lunas que pastoreaban el material de los anillos, manteniéndolo en su lugar. Y sobre la superficie de los anillos aparecían y desaparecían unos misteriosos rayos oscuros que se movían de formas que las leyes de la mecánica orbital ordinaria no podían explicar. Esos rayos siguen siendo un problema abierto. La hipótesis más aceptada dice que los campos electromagnéticos de Saturno levantan partículas diminutas de polvo por encima del plano de los anillos, creando esas sombras fugaces. Pero después de más de 4 décadas, el mecanismo exacto sigue sin estar completamente claro. Uno de los hallazgos más hermosos vino de los anillos mismos. Los científicos descubrieron que los anillos no son estáticos, están vivos, en un sentido dinámico. Las partículas de hielo que los componen chocan entre sí constantemente. Se fragmentan, se agregan, se reorganizan. Las pequeñas lunas que orbitan entre los anillos ejercen una influencia gravitatoria continua, abriendo huecos, creando ondulaciones, manteniendo el orden dentro del caos. La sonda Cassini confirmaría décadas después algo que la Voyager ya había insinuado. Los anillos de Saturno son probablemente jóvenes, al menos en términos cósmicos. Podrían tener solo entre 100 y 200 millones de años. Eso significa que los dinosaurios posiblemente existieron antes que los anillos de Saturno. Lo que hoy consideramos el rasgo visual más icónico del sistema solar podría ser una característica temporal, algo que existirá solo durante una fracción de la vida del planeta. Los anillos podrían desaparecer eventualmente, drenados por la gravedad de Saturno. Y si eso ocurre, nuestra generación habrá tenido la suerte de existir durante la ventana cósmica en que están ahí para ser vistos. Saturno guardaba otra sorpresa. Su luna más grande, Titán, era un mundo aparte. Más grande que el planeta Mercurio, Titán es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa de verdad. Tan densa que la presión en su superficie supera en un 50% a la de la Tierra. Los científicos contenían el aliento cuando la Voyager se aproximó. Por fin iban a ver qué se escondía bajo aquella bruma anaranjada permanente. No vieron nada. La atmósfera de Titán era completamente opaca para las cámaras de la nave. Una niebla espesa de hidrocarburos complejos bloqueaba cualquier vista de la superficie. Las imágenes solo mostraban una bola anaranjada sin rasgos. Fue una decepción enorme. Pero también fue un descubrimiento fascinante.
porque aquella atmósfera estaba cargada de compuestos orgánicos, moléculas de carbono que en la Tierra asociamos con la química de la vida. Titán se convirtió en otro objetivo prioritario para la astrobiología. Décadas más tarde, la misión Cassini-Huygens revelaría que bajo aquellas nubes hay lagos y mares de metano líquido, con lluvias y estaciones, un ciclo hidráulico completo basado en hidrocarburos en lugar de agua, un mundo con su propia meteorología líquida a 1.400 millones de kilómetros del Sol. Pero estudiar Titán de cerca tuvo un precio. Para acercarse lo suficiente, la Voyager 1 tuvo que seguir una trayectoria que la sacó del plano donde orbitan los planetas. Después de Saturno, no podría visitar ningún otro mundo. Su camino la llevaba hacia arriba y hacia afuera, hacia el vacío interestelar. La misión planetaria de la Voyager 1 había terminado. Su misión imposible estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, su hermana gemela seguía en carrera. La Voyager 2 pasó por Saturno en agosto de 1981, y los controladores de la misión la mantuvieron cuidadosamente dentro del plano del sistema solar, porque la Voyager 2 tenía citas pendientes. Iba a visitar planetas que ningún objeto humano había visto de cerca. Planetas que solo conocíamos como puntos borrosos en nuestros mejores telescopios. En enero de 1986, la Voyager 2 llegó a Urano, y lo que encontró allí desconcertó a todo el mundo. Lo primero fue el color. Un azul verdoso pálido, casi uniforme, sin las bandas espectaculares de Júpiter ni los anillos imponentes de Saturno. Parecía un planeta muerto. Las cámaras buscaron tormentas, nubes, cualquier actividad atmosférica visible. Apenas encontraron nada. Urano era, a simple vista, la bola de gas más aburrida del sistema solar. Pero esa aparente calma escondía rarezas profundas. Urano está tumbado, literalmente. Su eje de rotación está inclinado 98 grados respecto al plano de su órbita. No gira como una peonza, rueda como una canica. Nadie sabe por qué con certeza, aunque la teoría más aceptada propone que hace miles de millones de años un objeto del tamaño de la Tierra lo golpeó con la fuerza suficiente para volcarlo de forma permanente. El problema es que las simulaciones por ordenador no consiguen reproducir exactamente la configuración actual de Urano y sus lunas, así que el misterio persiste. Esta inclinación extrema produce las estaciones más brutales del sistema solar. El polo que apunta hacia el Sol recibe luz constante durante 42 años terrestres, mientras el polo opuesto permanece en oscuridad absoluta. Después, la situación se invierte. 42 años de día perpetuo seguidos de 42 años de noche. Pero lo más extraño estaba en el interior. El campo magnético de Urano no se parecía a nada que los científicos hubieran visto antes. En la Tierra, el campo magnético sale más o menos del centro del planeta, alineado aproximadamente con el eje de rotación. En Urano, el eje magnético estaba torcido 59 grados respecto al eje de rotación, y no pasaba por el centro del planeta. Estaba desplazado hacia un lado. Era como si alguien hubiera metido un imán dentro de una pelota, pero lo hubiera colocado torcido y fuera del centro. Ningún modelo existente de generación de campos magnéticos podía explicar esto. La Voyager 2 había encontrado algo que la física de la época simplemente no contemplaba. Las lunas de Urano aportaron más preguntas. Miranda
la más pequeña de las 5 principales. Parecía un collage de pedazos diferentes pegados al azar. Acantilados de 20 kilómetros de altura. Cañones abismales. Superficies antiguas cubiertas de cráteres junto a llanuras jóvenes y lisas, como si alguien hubiera roto la luna en pedazos y la hubiera vuelto a pegar sin preocuparse por el resultado. La Voyager 2 solo tuvo 6 horas de máximo acercamiento a Urano, 6 horas para estudiar un sistema planetario entero que probablemente no sería visitado de nuevo en décadas. Los científicos exprimieron cada segundo. Cada fotografía podía ser la única que la humanidad tendría durante una generación. Y después, la máquina siguió adelante. Le quedaba una parada más. La última. Neptuno. El planeta más distante. A 4.500 millones de kilómetros del Sol, donde la luz solar es 900 veces más débil que en la Tierra. Tan lejos que cada mensaje entre la nave y el centro de control tardaba más de 4 horas en llegar. Enviar una instrucción y confirmar que se había ejecutado requería 8 horas de espera. No había margen para improvisar. Los ingenieros se habían preparado durante años para este momento. Sabían que con tan poca luz, las fotografías saldrían borrosas a menos que inventaran algo nuevo. Y lo inventaron. Desarrollaron una técnica de compensación de imagen por movimiento, en la que los pequeños propulsores de la nave giraban el cuerpo de la Voyager ligeramente mientras la cámara hacía exposiciones largas, compensando el desplazamiento de la propia nave para mantener la imagen estable. Era como fotografiar un paisaje desde un coche a toda velocidad, girando la cámara a la velocidad exacta para que el paisaje no saliera movido. Pero aquí el coche viajaba a 70.000 kilómetros por hora y el paisaje estaba a millones de kilómetros. Funcionó. Las fotos de Neptuno salieron perfectas y revelaron un planeta que era el opuesto exacto de Urano. Donde Urano era silencioso, Neptuno rugía. Una tormenta oscura del tamaño de la Tierra entera dominaba el hemisferio sur. Los vientos a su alrededor soplaban a 2.000 kilómetros por hora. Los más rápidos jamás medidos en ningún planeta. Para dimensionarlo, el huracán más devastador registrado en la Tierra alcanzó vientos de unos 300 kilómetros por hora. Los vientos de Neptuno eran casi 7 veces más rápidos. A esas velocidades, cualquier estructura sólida sería pulverizada instantáneamente, y esos vientos soplaban de manera constante, sin cesar, impulsados por una fuente de energía que nadie había anticipado. Nubes de metano congelado aparecían y se disolvían en cuestión de horas como fantasmas brillantes contra el azul profundo del planeta. La paradoja era evidente. Neptuno está más lejos del Sol que Urano. Recibe menos energía y sin embargo es incomparablemente más activo. La respuesta estaba dentro del propio planeta. Neptuno genera internamente más del doble de la energía que recibe del Sol. Algo en sus profundidades produce calor. Probablemente la lenta contracción gravitatoria del planeta a lo largo de miles de millones de años. Ese motor interno alimenta la furia atmosférica que la Voyager fotografió, y su campo magnético era tan raro como el de Urano. También torcido, también descentrado. 2 planetas completamente diferentes con la misma anomalía magnética inexplicable. Los científicos empezaron a sospechar que sus modelos sobre cómo los planetas generan campos magnéticos estaban fundamentalmente incompletos, que había mecanismos que ni siquiera habían imaginado. Pero la estrella del encuentro con Neptuno no fue el planeta, fue su luna más grande.
Tritón. Tritón orbita Neptuno al revés, en sentido contrario a la rotación del planeta y al movimiento de prácticamente todos los objetos grandes del sistema solar. Eso significa que Tritón no nació junto a Neptuno. Fue capturado. En algún momento del pasado remoto, un cuerpo helado del cinturón de Kuiper pasó demasiado cerca de Neptuno y quedó atrapado por su gravedad. La captura fue un proceso violento que calentó intensamente a Tritón por fricción de mareas mientras su órbita se circularizaba lentamente. Cuando las cámaras de la Voyager 2 enfocaron a Tritón, mostraron una superficie que no se parecía a nada visto antes. Terrenos con textura de piel de melón cantalupo, llanuras de nitrógeno congelado tan pulidas que reflejaban la escasa luz solar como espejos, y algo absolutamente inesperado para un mundo con una temperatura superficial de menos 235 grados centígrados. Géiseres, columnas oscuras de nitrógeno gaseoso que se disparaban 8 kilómetros hacia arriba antes de ser arrastradas horizontalmente por los vientos de la tenue atmósfera de Tritón. No eran géiseres de agua caliente como los de Yellowstone. Eran erupciones criogénicas, probablemente provocadas por la débil luz solar que penetraba el hielo translúcido y vaporizaba el nitrógeno atrapado debajo. Actividad geológica en uno de los objetos más fríos del sistema solar, en un mundo donde nadie habría apostado a encontrar nada que se moviera. Este descubrimiento reescribió las reglas de dónde es posible la geología activa en el universo. No necesitas estar cerca de una estrella. No necesitas calor abundante. Los procesos que mueven la corteza de un mundo pueden operar incluso en los lugares más oscuros y fríos que existen. El 25 de agosto de 1989, la Voyager 2 completó su paso por Neptuno y Tritón. 12 años después de su lanzamiento, la fase planetaria de la misión Voyager había terminado. El balance era abrumador. 4 planetas gigantes explorados por primera vez de cerca. Decenas de lunas reveladas, anillos descubiertos donde nadie los esperaba, volcanes activos en Io, un probable océano bajo el hielo de Europa, miles de anillos en Saturno, hidrocarburos en Titán, campos magnéticos imposibles en Urano y Neptuno, géiseres de nitrógeno en Tritón. Cualquier otra misión habría declarado victoria y terminado. Pero las Voyager no se apagaron. No podían, porque seguían funcionando. Y por delante de ellas se extendía la pregunta más grande de todas. ¿Qué hay más allá del sistema solar? Las 2 máquinas siguieron adelante, hacia la frontera. Para entender lo que las Voyager estaban a punto de hacer, primero hay que entender dónde vivimos realmente. Pensamos en el sistema solar como el Sol rodeado de 8 planetas, pero eso es como describir una ciudad mencionando solo los edificios del centro. El sistema solar real es enormemente más grande. Más allá de Neptuno, se extiende el cinturón de Kuiper, una región poblada de millones de cuerpos helados. Más allá del cinturón de Kuiper existe, probablemente, la nube de Oort, una esfera de billones de cometas que podría extenderse hasta la mitad del camino hacia la estrella más cercana. Y envolviendo todo eso, invisible para nuestros ojos pero perfectamente real, hay una burbuja. Se llama heliosfera, y es la verdadera frontera de nuestro hogar cósmico. El Sol no solo emite luz, emite un viento constante de partículas cargadas, protones y electrones que salen disparados en todas direcciones a cientos de kilómetros por segundo. Ese viento solar
empuja contra el gas que llena el espacio entre las estrellas, el medio interestelar, donde la presión del viento solar y la presión del medio interestelar se equilibran, se forma una frontera, la heliopausa. Más allá de esa frontera, el viento del Sol ya no manda. Estás fuera, en el espacio interestelar de verdad. El problema era que nadie sabía exactamente dónde estaba esa frontera. Las estimaciones iban desde 100 hasta más de 150 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Podía estar a 15.000 millones de kilómetros o a 23.000 millones. Los modelos no se ponían de acuerdo. La única forma de saberlo era ir y comprobarlo. Y eso es exactamente lo que las Voyager iban a hacer. Aunque nadie estaba seguro de que sobrevivieran lo suficiente. Porque las máquinas tenían un problema. Se estaban quedando sin energía. El plutonio 238 de sus generadores se desintegra lentamente. No hay forma de evitarlo. Es física básica. Cada año, los generadores producen unos 4 vatios menos. Al principio era insignificante, pero después de una década, 2 décadas, 3 décadas, los vatios perdidos se acumulan. Los controladores de la misión empezaron a tomar decisiones difíciles. Había que apagar cosas para que otras siguieran funcionando. Las cámaras fueron las primeras en irse. Ya no había planetas que fotografiar y consumían demasiada energía. Después fueron algunos calentadores que mantenían los tanques de combustible por encima de ciertas temperaturas críticas. El combustible se congeló, pero como las naves apenas necesitaban maniobrar, eso era aceptable. Los ingenieros estaban administrando la muerte lenta de sus máquinas, apagando un sistema aquí, reduciendo potencia allá. Cada año, un poco menos de nave funcionando. Cada año, un paso más hacia el silencio. Pero los instrumentos de partículas y campos magnéticos seguían encendidos. Los detectores de rayos cósmicos seguían activos. Los magnetómetros seguían midiendo. Estos eran los instrumentos que importaban ahora, porque eran los que podrían detectar la frontera, y los datos que enviaban se volvían cada vez más extraños. El viento solar se estaba frenando. Las partículas que normalmente viajaban a 400 kilómetros por segundo empezaban a perder velocidad. Era como si algo empujara de vuelta, y ese algo era el medio interestelar. El gas entre las estrellas, por tenue que fuera, estaba ejerciendo presión sobre el viento del Sol. Las Voyager se acercaban al borde. Al mismo tiempo, los detectores de rayos cósmicos empezaron a registrar un aumento lento pero constante de partículas de alta energía que venían de fuera del sistema solar. Rayos cósmicos galácticos, núcleos atómicos acelerados por explosiones de supernovas lejanas a velocidades cercanas a la de la luz. Normalmente, la heliosfera bloquea buena parte de estos rayos, pero a medida que las naves se acercaban al borde de la burbuja, el escudo solar se debilitaba y los rayos cósmicos llegaban con más facilidad. Cada mes, los datos cambiaban un poco más. Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena monitoreaban cada señal con una paciencia que rozaba lo obsesivo. No había nada espectacular que mostrar a las cámaras de televisión. Solo números en pantallas, gráficas que se movían lentamente. Reuniones donde se discutían variaciones de fracciones de porcentaje.
Era la ciencia en su forma más pura y menos fotogénica, pero todos sabían que estaban presenciando algo que ningún humano había presenciado antes. El acercamiento gradual a una frontera que nadie había cruzado jamás. Las señales de las naves tardaban cada vez más en llegar. Más de 16 horas viajando a la velocidad de la luz. Las antenas de la red de espacio profundo, platos enormes de 70 metros de diámetro repartidos entre California, España y Australia, seguían a las naves las 24 horas del día, captando transmisiones de apenas 20 vatios que habían recorrido miles de millones de kilómetros. La señal era increíblemente débil, pero seguía llegando. Y entonces, las Voyager empezaron a cruzar. Los modelos teóricos predecían que la transición del sistema solar al espacio interestelar no sería instantánea. Habría etapas. Primero, el choque de terminación, donde el viento solar pasa abruptamente de velocidad supersónica a subsónica. Después, la heliofunda, una zona turbulenta donde el viento solar frenado se acumula y se mezcla caóticamente con partículas que se filtran desde el exterior. Y finalmente, la heliopausa, la frontera real donde el viento del Sol deja de dominar y empieza el verdadero espacio interestelar. La espera fue agotadora. Los científicos sabían que la Voyager 1 se acercaba a la frontera. Cada mes los indicadores cambiaban un poco más. Los rayos cósmicos galácticos seguían aumentando. El viento solar seguía perdiendo velocidad. Todo apuntaba a que el cruce era inminente, pero inminente en escalas del espacio interestelar podía significar meses o años. El equipo de la misión vivía en un estado de alerta permanente. Cada nuevo conjunto de datos era analizado buscando la señal definitiva. Cada reunión empezaba con la misma pregunta: ¿ya cruzó? Y cada reunión terminaba con la misma respuesta: todavía no, pero estamos cerca. Lo que nadie había anticipado era que la heliofunda fuera tan espesa. Los modelos la habían dibujado como una capa relativamente fina. En realidad, la Voyager 1 pasó casi 8 años navegando a través de ella. 8 años de datos caóticos, de campos magnéticos cambiantes, de densidades fluctuantes. Y durante esos 8 años, la energía de la nave seguía disminuyendo. Los controladores seguían apagando sistemas. La carrera entre la muerte lenta de la máquina y su llegada a la frontera se convertía en algo angustiosamente real. ¿Llegaría la Voyager a cruzar antes de quedarse sin energía para detectar el cruce? Llegó. Apenas. En diciembre de 2004, 26 años después de su lanzamiento, la Voyager 1 cruzó la primera de esas barreras. Los instrumentos registraron un cambio brusco en las propiedades del viento solar. Velocidad, densidad, temperatura. Todo cambió de golpe. La nave había atravesado el choque de terminación. Y los datos revelaron inmediatamente que los modelos eran incompletos. La transición no era tan limpia como se había predicho, y la temperatura del plasma frenado era mucho menor de lo esperado. Algo estaba robando energía del sistema, y los científicos sospechaban que eran los propios rayos cósmicos galácticos los responsables. 3 años más tarde, en agosto de 2007, la Voyager 2 cruzó el mismo choque de terminación, pero a una distancia diferente del Sol. Esto confirmó algo que se sospechaba,
pero que nadie había podido demostrar. La heliosfera no es una esfera perfecta. Está deformada, aplastada por un lado, donde el sistema solar avanza a través del medio interestelar, y estirada por el otro, formando una especie de cola cósmica. Tener dos naves cruzando la misma frontera en puntos distintos permitió a los científicos empezar a construir un mapa tridimensional de la burbuja. Ahora las dos máquinas estaban en la heliofunda, y esa zona resultó ser un infierno de turbulencia. El campo magnético cambiaba de orientación sin aviso. La densidad de partículas fluctuaba de manera impredecible. Era como navegar por un mar embravecido, donde las corrientes cambian de dirección cada pocos minutos. Nadie había anticipado que la heliofunda fuera tan gruesa. Los modelos la habían dibujado como una región relativamente delgada. En realidad, se extendía por miles de millones de kilómetros, y las Voyager necesitaron casi una década para atravesarla. Y entonces llegó el momento. El 25 de agosto de 2012, sin que nadie en la Tierra lo supiera todavía, la Voyager 1 abandonó el sistema solar. Cruzó la heliopausa. Se convirtió en el primer objeto fabricado por seres humanos en entrar en el espacio interestelar. El problema fue que nadie pudo confirmarlo durante más de un año. Los científicos esperaban una señal inequívoca. El campo magnético debería cambiar bruscamente de dirección al cruzar la frontera, pasando del campo controlado por el Sol al campo magnético galáctico, orientado de forma completamente diferente. Debería ser como cruzar una puerta y encontrarte en una habitación distinta. Pero eso no fue lo que ocurrió. Los rayos cósmicos galácticos se dispararon, exactamente como se esperaba al salir de la burbuja protectora del Sol. El viento solar desapareció casi por completo. Todo indicaba que la nave estaba fuera, pero el campo magnético apenas había cambiado. Seguía apuntando más o menos en la misma dirección que dentro de la heliosfera. Los científicos se dividieron. Algunos decían que la nave había entrado en una zona de transición desconocida, algo que no era ni dentro ni fuera. Otros argumentaban que los datos de rayos cósmicos no dejaban lugar a dudas. La Voyager 1 estaba en el espacio interestelar. Punto. El campo magnético era el que no se comportaba según las expectativas. El debate duró meses y la solución llegó de la fuente más inesperada. El propio Sol. En marzo de 2012, meses antes del cruce, el Sol había expulsado una eyección de masa coronal especialmente potente, una ola masiva de plasma y campo magnético que viajó hacia afuera por el sistema solar a más de 800 kilómetros por segundo. Tardó más de un año en alcanzar la posición de la Voyager 1. Cuando la ola llegó, en abril de 2013, hizo vibrar el plasma que rodeaba a la nave, y la frecuencia de esas vibraciones dependía de la densidad del material circundante. Los científicos midieron la frecuencia, calcularon la densidad, y el resultado fue concluyente. El plasma alrededor de la Voyager 1 era unas 40 veces más denso que el viento solar típico. Era consistente con el medio interestelar. La nave estaba fuera, definitivamente fuera. Quedaba la pregunta incómoda del campo magnético. ¿Por qué no había cambiado de dirección? Las explicaciones propuestas iban desde una coincidencia cósmica, que el campo interestelar local apuntara casualmente en la misma dirección que el campo solar, hasta la posibilidad de que la transición fuera mucho más gradual de lo previsto.
extendiéndose a lo largo de miles de millones de kilómetros. Una vez más, la realidad resultaba más desordenada de lo que los modelos habían prometido. 6 años después de la Voyager 1, su hermana llegó a la misma frontera. El 5 de noviembre de 2018, la Voyager 2 cruzó la heliopausa. Pero la Voyager 2 tenía una ventaja crucial. Llevaba a bordo un detector de plasma funcional, algo que su hermana había perdido en 1980, cuando el instrumento equivalente dejó de funcionar. Esto significaba que la Voyager 2 podía hacer mediciones directas del material interestelar que la Voyager 1 no podía. Y esas mediciones trajeron más sorpresas. El plasma, justo al otro lado de la heliopausa, estaba mucho más caliente de lo predicho. Los modelos esperaban temperaturas de unos pocos miles de grados. Las mediciones daban entre 30.000 y 50.000 grados, un orden de magnitud por encima de las predicciones. Además, los datos sugerían que la heliopausa no era una barrera sólida, era porosa. Había plasma interestelar filtrándose hacia dentro de la heliosfera y material solar escapando hacia afuera. La frontera del sistema solar no era un muro, era una membrana permeable, dinámica, que se expandía y contraía con los ciclos del Sol. De hecho, en los meses previos al cruce, la Voyager 2 había registrado fluctuaciones extrañas. Los rayos cósmicos subían, luego bajaban, luego volvían a subir. Como si la nave estuviera cruzando la frontera varias veces, yendo y viniendo. La interpretación era que la propia heliopausa estaba moviéndose, oscilando como una membrana elástica agitada por los cambios en la presión del viento solar y del medio interestelar. El sistema solar no tiene un borde fijo, tiene una piel viva que respira, que negocia constantemente su territorio con el cosmos exterior. Y al otro lado de esa piel, los datos seguían rompiendo expectativas. La densidad del plasma interestelar aumentaba con la distancia a la heliopausa, cuando debería haber sido al revés. Algo estaba comprimiendo el gas desde fuera, quizás una onda de choque creada por el propio movimiento del sistema solar a través de la galaxia, a 23 kilómetros por segundo. O quizás algo que aún no hemos identificado. En 2020 y 2021, la Voyager 1 detectó un zumbido persistente en el plasma interestelar. No venía del Sol. Era algo constante, de fondo, como el murmullo de fondo de una sala grande. Los científicos lo interpretaron como las vibraciones naturales del gas entre las estrellas, causadas quizás por perturbaciones originadas en regiones distantes de la galaxia. Cuando convirtieron esas oscilaciones en frecuencias audibles para el oído humano, el resultado fue un silbido agudo y sostenido. Era, literalmente, el sonido del espacio interestelar. Ese audio se hizo viral. Millones de personas escucharon por primera vez cómo suena el vacío entre las estrellas y descubrieron que no es silencio, es un susurro constante. Las Voyager estaban enviando ciencia pura desde un lugar donde nunca nadie había estado. Cada dato era una primicia absoluta. Cada medición, una primera vez en la historia de la humanidad. Pero las máquinas se estaban muriendo. Pero hay algo más que las Voyager nos han enseñado sobre el espacio interestelar, algo que tiene consecuencias directas para el futuro de nuestra especie. Y es que ese vacío entre las estrellas no es vacío en absoluto.
Los telescopios nos habían dado una idea general de lo que hay ahí fuera. Hidrógeno disperso, principalmente, con algo de helio y trazas de elementos más pesados. Pero una cosa es inferir la composición desde lejos y otra muy distinta es meter un instrumento directamente en el medio y medir lo que encuentras. Las Voyager hicieron eso segundo, y los resultados cambiaron la conversación. El medio interestelar local, la región concreta del espacio por la que nuestro sistema solar está viajando ahora mismo, contiene aproximadamente 0,1 átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. Suena a nada, y comparado con el aire que respiramos, donde hay 25 trillones de moléculas por centímetro cúbico, efectivamente, es casi nada. Pero ese casi nada es suficiente para crear problemas. Esos átomos de hidrógeno fueron forjados en los núcleos de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Fueron dispersados por supernovas. Han vagado por la galaxia desde entonces, mezclándose, enfriándose, chocando ocasionalmente unos con otros, y ahora la Voyager 1 los atraviesa a 17 kilómetros por segundo. A esa velocidad, cada impacto individual es insignificante. Pero si algún día queremos enviar naves a velocidades realmente útiles para el viaje interestelar, la cosa cambia radicalmente. Para llegar a Alpha Centauri, la estrella más cercana, en un tiempo razonable de unas 4 décadas, necesitaríamos viajar a una 10ª parte de la velocidad de la luz. A esa velocidad, cada átomo de hidrógeno con el que te cruzas impacta con la energía de una partícula de radiación de alta intensidad. El frente de la nave recibiría un bombardeo constante, equivalente a dosis letales de radiación. Los circuitos electrónicos se degradarían. Los materiales estructurales se debilitarían. Cualquier tripulante biológico moriría en días. Este es uno de los problemas fundamentales del viaje interestelar que las mediciones directas de las Voyager nos están permitiendo cuantificar por primera vez. No es solo cuestión de distancia ni de tiempo. Es que el espacio entre las estrellas está poblado de proyectiles microscópicos que se vuelven letales a altas velocidades. Y ahora, gracias a las Voyager, tenemos datos reales sobre cuántos hay, cómo están distribuidos y cuánta energía deberían blindar las naves del futuro. Pero el medio interestelar no es uniforme. Las Voyager han confirmado que nuestro sistema solar está atravesando en este momento una estructura concreta. Se llama la nube interestelar local. Tiene unos 30 años luz de diámetro y está compuesta de gas a una temperatura de unos 7000 grados, significativamente más caliente de lo que debería haber tan lejos de cualquier estrella. Lo más probable es que una o varias supernovas que explotaron hace millones de años calentaran este gas y lo dispersaran por esta zona. Nuestro sistema solar entró en esta nube hace unos 60.000 años y saldrá de ella en unos 10.000 a 20.000 años. Eso significa que toda la historia de la civilización humana, desde las primeras pinturas rupestres hasta hoy, ha ocurrido mientras viajábamos a través de esta nube concreta. Y no teníamos ni idea de que existía hasta que empezamos a mandar instrumentos fuera de la heliosfera. Hay un misterio pendiente con esta nube. A su temperatura y densidad, debería haberse dispersado hace mucho. El gas caliente se expande, se enfría, se diluye. Pero la nube interestelar local sigue ahí, coherente y estable. Algo la mantiene unida. Una hipótesis dice que un campo magnético interno proporciona la presión adicional necesaria para impedir que se disipe.
Los datos magnéticos de las Voyager podrían eventualmente confirmar o descartar esta idea, si las naves sobreviven lo suficiente para acumular mediciones concluyentes. A su vez, la nube interestelar local está contenida dentro de una estructura aún mayor, la burbuja local. Esta es una cavidad en el medio interestelar de unos 1000 años luz de diámetro, llena de gas extremadamente caliente, pero muy tenue. Fue excavada por una serie de explosiones de supernovas que ocurrieron en los últimos 10 a 20 millones de años en la vecindad solar. Nuestro sistema solar está más o menos en el centro de esta burbuja, y eso tiene consecuencias que van más allá de la astronomía. Si estuviéramos fuera de la burbuja local, en una región donde el medio interestelar es más denso, la heliosfera sería más pequeña, comprimida por la mayor presión exterior. Más rayos cósmicos alcanzarían la Tierra. Las condiciones para la vida podrían ser significativamente diferentes. Algunos investigadores han encontrado correlaciones entre las épocas en que supernovas cercanas habrían bombardeado la Tierra con radiación y ciertos eventos de extinción masiva en el registro fósil. La conexión no está demostrada de manera concluyente, pero es una línea de investigación activa. Y los datos que las Voyager envían sobre el medio interestelar contribuyen a entender ese contexto cósmico más amplio. La relación entre lo que ocurre entre las estrellas y lo que ocurre en la superficie de nuestro planeta es real y medible, aunque todavía estemos aprendiendo a medirla. Lo que todo esto significa es que las Voyager no solo están haciendo ciencia espacial, están recopilando información relevante para la biología terrestre, para la ingeniería de futuras naves interestelares, para la cosmología a gran escala, para nuestra comprensión de cómo funciona la galaxia a nivel local. 2 máquinas de 800 kilos cada una están generando datos que alimentarán docenas de campos científicos durante generaciones. Y hay una pregunta que las Voyager han planteado sin proponérselo. Una pregunta que no es científica, sino filosófica, pero que merece que nos detengamos en ella. ¿Qué significa cruzar una frontera cuando descubres que las fronteras son más borrosas de lo que pensabas? Antes de las Voyager, la imagen mental del sistema solar era simple. El Sol en el centro, los planetas alrededor. Una línea más o menos clara donde termina nuestra casa y empieza lo demás. Dentro estás protegido. Fuera estás expuesto. La transición es nítida. Las mediciones directas demolieron esa imagen. La heliopausa no es una línea. Es una membrana ondulante de miles de kilómetros de espesor que se mueve con la actividad del Sol y las fluctuaciones del medio interestelar. Material de fuera se filtra hacia dentro. Material de dentro escapa hacia afuera. No hay un instante preciso en que pasas de estar dentro a estar fuera. Hay una zona de mezcla, confusa, donde ambos dominios coexisten. Y si piensas en los diferentes indicadores, el viento solar, los rayos cósmicos, el campo magnético, cada uno de ellos cambia en un lugar diferente. Unos antes, otros después. El borde del sistema solar no es un punto en el espacio, es un proceso que se extiende a lo largo de miles de millones de kilómetros. Quizás la lección de las Voyager es que nuestro deseo humano de categorías claras y bordes definidos es una simplificación que la naturaleza no comparte. En la realidad, los ecosistemas se mezclan en sus fronteras. Las costas se difuminan entre la tierra y el mar. Las atmósferas se desvanecen gradualmente en el espacio. Nada tiene un borde verdaderamente nítido cuando te acercas lo suficiente. Y sin embargo, las Voyager cruzaron algo. Algo cambió.
Salieron de un régimen donde domina el Sol y entraron en uno donde domina la galaxia. Y eso importa. Importa humanamente, simbólicamente, aunque las propias naves no lo sepan. Durante la mayor parte de nuestra historia como especie, el horizonte fue el límite del mundo. Primero el horizonte visible desde la aldea, después el del continente, después el del planeta. Cada vez que expandimos ese horizonte, nos transformamos como civilización. Nos hicimos más conscientes de nuestra pequeñez, más humildes, pero también más curiosos, más atrevidos. Las Voyager son la última expansión de ese horizonte. Por primera vez, objetos de origen humano existen genuinamente más allá del alcance de nuestra estrella. No solo lejos en distancia, fuera en un sentido real y físico, expuestos al medio interestelar sin filtrar, parte del espacio entre las estrellas como ningún otro objeto humano lo ha sido. Cuando los historiadores del futuro revisen nuestra época, quizás el cruce de la heliopausa les parezca tan significativo como la salida de África o la llegada a la Luna. Otro de esos momentos en que la humanidad amplió los límites de lo que significa existir. Y hay algo más que las Voyager nos recuerdan. Algo sobre nosotros mismos. Estas misiones no prometían beneficios comerciales, no ofrecían recursos naturales, no tenían aplicaciones militares obvias. Eran exploración en estado puro, curiosidad convertida en política pública. La pregunta de qué hay allá afuera financiada con presupuesto federal. En 1977, Estados Unidos se recuperaba de Vietnam y Watergate. La economía estaba mal. Había inflación y escasez de energía. Y en medio de todo eso, el gobierno decidió que merecía la pena gastar dinero en enviar naves a planetas que nadie visitaría jamás. Esa decisión requería creer que el conocimiento tiene valor por sí mismo, que descubrir lo que hay en Júpiter o más allá de la heliosfera nos enriquece como civilización aunque no podamos monetizarlo. No siempre estamos a la altura de esa visión. No siempre financiamos la ciencia básica como deberíamos. No siempre valoramos el saber que no genera retornos inmediatos. Pero las Voyager demuestran lo que es posible cuando sí lo hacemos. 2 naves construidas con la potencia eléctrica de un microondas que reescribieron nuestra comprensión del sistema solar, cruzaron el límite del espacio interestelar y siguen enviando descubrimientos casi medio siglo después. Ya existen ideas para lo que vendrá después. Velas solares impulsadas por láseres terrestres que podrían alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz. Propulsión por fusión nuclear para misiones de larga duración. Hibernación de tripulaciones para travesías de décadas. Incluso propuestas más especulativas como burbujas de deformación espacial. Ninguna de estas tecnologías existe todavía. Algunas quizás nunca existan, pero el hecho de que las estemos calculando y diseñando es consecuencia directa de lo que las Voyager demostraron, que el espacio interestelar es alcanzable, difícil, hostil, pero alcanzable. Y eso cambia la pregunta de si algún día saldremos del sistema solar a cómo lo haremos. El 14 de noviembre de 2023, la Voyager 1 dejó de enviar datos coherentes. Las señales seguían llegando. Pero en lugar de información científica útil, transmitían un patrón repetitivo sin sentido. Basura digital. El equipo de la misión entró en modo de emergencia. Pero la emergencia más urgente tenía una restricción brutal. La nave estaba a más de 24.000 millones de kilómetros. Enviar un comando y recibir confirmación de que había llegado tomaba 45 horas.
No podían simplemente reiniciar el sistema y esperar. Cada intento de diagnóstico costaba días. Los ingenieros empezaron a enviar comandos cuidadosamente diseñados para ir extrayendo información sobre el estado de la nave, pieza a pieza. Fue un proceso lento, meticuloso, frustrante, pero poco a poco, como investigadores reconstruyendo lo ocurrido a partir de indicios fragmentarios, fueron entendiendo el problema. Un chip de memoria en el sistema de datos de vuelo, una de las 3 computadoras a bordo, se había corrompido, probablemente destruido por un rayo cósmico de alta energía. La ironía era espectacular. Un rayo cósmico, exactamente el tipo de partícula que la Voyager había sido diseñada para estudiar, había dañado la computadora que procesaba y empaquetaba los datos para enviarlos a la Tierra. Ese chip contenía una parte del código de software que la computadora necesitaba para funcionar. Sin ese código, los datos se empaquetaban mal y las transmisiones salían como ruido. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria. Las computadoras de las Voyager tienen 69 kilobytes de memoria. 69. Tu teléfono tiene 1.000.000 de veces más. No había espacio para una copia de seguridad del código. No existía un plan B automático, pero los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro encontraron una solución. Descubrieron que podían dividir el código afectado en fragmentos más pequeños y repartirlos entre diferentes ubicaciones de memoria que aún funcionaban. Ninguna ubicación era lo bastante grande para albergar el código completo, pero entre todas podían hacer el trabajo. El 20 de abril de 2024, después de 5 meses de trabajo, los ingenieros enviaron los comandos finales. 45 horas más tarde, la respuesta llegó. La Voyager 1 volvía a transmitir datos coherentes. Piensa en lo que eso significa. Un grupo de personas en California reparó de forma remota una computadora de los años 70 que estaba a 24.000 millones de kilómetros, usando comandos que tardaban casi un día en llegar. Lo hicieron con documentación de medio siglo de antigüedad. En algunos casos tuvieron que consultar a ingenieros jubilados que habían trabajado en el diseño original. Y lo lograron. La reparación no fue solo un logro técnico, fue un logro humano. El equipo que mantiene las Voyager hoy no es el mismo que las construyó. El conocimiento sobre el funcionamiento interno de las naves ha pasado de generación en generación, a veces de manera informal, a través de notas manuscritas, conversaciones en pasillos y memorias personales que nunca se documentaron formalmente. Cuando surgió el problema del chip corrompido, los ingenieros actuales tuvieron que reconstruir el mapa de la memoria de una computadora diseñada en los años 70, usando información parcial y las memorias de personas que llevaban décadas retiradas. Es una historia de conocimiento institucional en su forma más pura. De lo que ocurre cuando la experiencia acumulada de toda una generación de ingenieros se pone al servicio de resolver un problema que nadie había previsto. Y es un recordatorio de por qué importa preservar ese conocimiento. Porque las máquinas duran más que las carreras de las personas que las crearon. Pero el incidente fue un recordatorio severo. Las máquinas son cada vez más frágiles. Cada año que pasa, algo más puede fallar. Y cada año hay menos energía para mantener las cosas funcionando. En 2025, la Voyager 1 genera alrededor de 230 vatios. Cuando fue lanzada, producía 470. Ha perdido más de la mitad de su capacidad eléctrica.
Los calentadores llevan años apagados, los instrumentos se turnan para funcionar, repartiéndose la electricidad disponible como sobrevivientes racionando el agua. Las proyecciones dicen que las Voyager podrán seguir enviando datos científicos hasta aproximadamente 2026 o 2027. Después empezarán los apagados definitivos. Para 2030, quizás quede energía solo para un instrumento y el transmisor. Para 2035, probablemente ni eso. En algún momento de la década de 2030, las Voyager enviarán su último mensaje. Las antenas de la red de espacio profundo apuntarán hacia 2 puntos del cielo donde solía haber una señal, y solo encontrarán silencio. Pero el viaje no terminará. Las naves seguirán moviéndose. A 17 kilómetros por segundo, la Voyager 1. A 15, la Voyager 2. Sin destino, sin control, sin conciencia. 2 objetos inertes derivando por el espacio interestelar durante un tiempo que escapa a nuestra capacidad de comprensión. La Voyager 1 pasará a unos 1,6 años luz de una estrella enana roja llamada Gliese 445, en la constelación de la Jirafa. Eso ocurrirá dentro de unos 40.000 años. No se acercará lo suficiente para ser capturada. Simplemente pasará de largo, como un barco cruzando un océano sin costas. 40.000 años. Hace 40.000 años, los humanos modernos estaban abandonando África para poblar Europa. No existían ni la agricultura, ni la escritura, ni las ciudades. Toda la civilización humana registrada cabe en una quinta parte de ese intervalo de tiempo. Y la Voyager 1 todavía no habrá llegado a ninguna estrella. La Voyager 2 se dirige aproximadamente hacia Ross 248, otra enana roja. Llegará a su punto más cercano también en unos 40.000 años, pero a casi 2 años luz de distancia, demasiado lejos para que ocurra nada interesante. Después de esos encuentros remotos, ambas naves seguirán orbitando el centro de la Vía Láctea como lo hace todo en la galaxia. Una órbita completa tarda unos 200 millones de años. Las Voyager se convertirán en piezas permanentes del inventario galáctico. Pequeñas cápsulas de tecnología humana flotando entre las estrellas para siempre. Y llevarán consigo los discos dorados. Están hechos de cobre, recubierto de oro, resistentes a la corrosión, a la radiación, al paso del tiempo. Los ingenieros que los diseñaron calcularon que permanecerían legibles durante al menos 1.000 millones de años. 1.000 millones. En ese lapso, el Sol habrá aumentado significativamente su luminosidad. Los continentes de la Tierra se habrán reordenado. Especies enteras habrán aparecido y desaparecido. Quizás la humanidad se haya extendido a otras estrellas. Quizás se haya extinguido. Quizás haya evolucionado en algo que ya ni siquiera se reconocería como humano. Pero los discos seguirán viajando. Con sus fotografías, con su música, con los saludos en 55 idiomas, con el sonido de un beso, del viento, de un latido cardíaco, con la grabación de una madre diciéndole a su hijo que lo quiere. Carl Sagan dijo una vez que las Voyager se convertirán en los objetos más antiguos de la humanidad. Nuestras pirámides y nuestras catedrales se habrán desmoronado hace eones cuando los discos sigan intactos, cruzando el vacío entre las estrellas. Pero antes de que las Voyager se sumerjan en ese futuro eterno, hicieron algo más. Algo que no estaba en los planes de ningún científico ni ingeniero. El 14 de febrero de 1990,
Cuando la Voyager 1 estaba a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, los controladores de la misión le ordenaron hacer algo inusual: girar sus cámaras, que llevaban años apagadas, y fotografiar los planetas que había dejado atrás. La idea fue de Carl Sagan. La NASA no estaba entusiasmada. Las cámaras consumían energía valiosa. No había valor científico, claro. La luz del sol dispersada por la óptica haría difícil ver algo. Pero Sagan insistió, y finalmente se lo concedieron. El resultado fue una serie de fotografías conocida como el retrato de familia. Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, vistos desde fuera del sistema solar por primera vez. Pero una de esas fotografías se convirtió en algo mucho más grande que una imagen científica. En ella se veía la Tierra, pero no como la conocemos de las fotos orbitales. Ese mármol azul hermoso, con espirales blancas de nubes. Desde la distancia de la Voyager, la Tierra era un punto. Menos que un punto. Un píxel pálido suspendido en un rayo de luz solar que la cámara había dispersado accidentalmente. Sagan la llamó el punto azul pálido y escribió algo que desde entonces pertenece al patrimonio de nuestra especie. «Mira ese punto», dijo. «Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Cada persona que has amado. Cada persona que has conocido. Cada ser humano que ha existido vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Sagan fue más lejos. Escribió sobre los ríos de sangre derramados por generales y emperadores para convertirse en dueños momentáneos de una fracción de ese punto. Sobre la frecuencia con que nuestros crueles tratos mutuos contrastan con la insignificancia de nuestra posición cósmica. Sobre lo importante que era tratar ese punto diminuto con más cuidado, porque era el único hogar que teníamos. La Tierra vista desde 6.000 millones de kilómetros no parece un lugar donde valga la pena pelearse por fronteras. No parece un lugar donde tenga sentido dividirse por ideologías o creencias. Parece lo que es un punto frágil, diminuto, suspendido en el vacío. Un lugar que necesita ser cuidado por la única especie capaz de destruirlo. Esa imagen fue posible porque dos máquinas viajaron lo suficientemente lejos como para mirar hacia atrás y mostrarnos lo que somos. Una mota frágil, diminuta, perdida en un cosmos de una vastedad que desafía la imaginación. Eso también es parte del legado de las Voyager. No solo los volcanes de Io, ni los géiseres de Tritón, ni el sonido del espacio interestelar. También la perspectiva, la capacidad de vernos desde fuera, desde lejos, desde un lugar donde todas nuestras guerras, todos nuestros logros, todos nuestros dramas, caben en un punto de luz más pequeño que un grano de arena. Las Voyager siguen hablando. Hoy, mientras escuchas estas palabras, sus instrumentos siguen midiendo el campo magnético del espacio interestelar, que resulta ser más fuerte de lo esperado, y estar inclinado en un ángulo inesperado respecto al plano galáctico. Siguen detectando rayos cósmicos con distribuciones de energía que no encajan del todo con nuestros modelos. Siguen registrando la densidad del plasma interestelar, que sigue aumentando con la distancia de maneras que todavía intentamos explicar. Nuestro sistema solar se mueve a través de una estructura llamada la nube interestelar local, una región de gas calentado por supernovas antiguas que tiene unos 30 años luz de diámetro.
Y esa nube está contenida dentro de una cavidad aún mayor, la burbuja local, de unos 1000 años luz, excavada por explosiones estelares de los últimos 10 o 20 millones de años. Los datos de las Voyager están ayudando a cartografiar estas estructuras desde dentro por primera vez. Y cada dato es valioso, porque no tenemos otra forma de obtenerlo. No hay ningún otro instrumento humano en el espacio interestelar. No lo habrá probablemente en décadas. Lo que las Voyager miden hoy es información irreemplazable. Ciencia que morirá con ellas cuando finalmente se apaguen. Por eso cada día que siguen encendidas importa. Por eso los ingenieros en Pasadena se levantan cada mañana y apuntan las antenas hacia 2 puntos del cielo donde 2 máquinas de los años 70, alimentadas por plutonio que se agota, siguen susurrando verdades sobre un lugar donde ningún ser humano ha estado nunca. Hay algo que merece decirse sobre estas máquinas. Algo que tiene que ver no con lo que descubrieron, sino con lo que son. Las Voyager fueron construidas con tecnología que hoy consideraríamos primitiva. Sus computadoras procesan información más lentamente que una calculadora de bolsillo moderna. Sus cámaras almacenaban imágenes en cinta magnética. Sus transmisores emiten con la potencia de una bombilla doméstica pequeña y llevan casi medio siglo funcionando sin interrupción. Han sobrevivido a los cinturones de radiación de Júpiter que destruirían la electrónica de un teléfono moderno en minutos. Han soportado temperaturas cercanas al cero absoluto durante décadas. Han resistido el bombardeo constante de rayos cósmicos sin blindaje significativo. Han operado muy por fuera de cualquier parámetro para el que fueron diseñadas, en una era de obsolescencia programada, donde los teléfonos duran 2 años y el software caduca cuando el fabricante deja de mantenerlo. Las Voyager son la prueba de que las cosas pueden construirse para durar, si decides hacerlo. Los ingenieros que las diseñaron priorizaron la robustez sobre el rendimiento máximo. Eligieron componentes por durabilidad, no por velocidad. Incluyeron redundancias generosas en los sistemas críticos. Construyeron márgenes de seguridad amplios en cada subsistema. Muchos de esos ingenieros ya no están vivos, pero su trabajo sigue produciendo ciencia nueva cada día. Sigue reescribiendo lo que sabemos sobre el universo. Su legado crece con cada dato que las Voyager transmiten, más de 4 décadas después de que soldaron el último cable. Eso también es una forma de inmortalidad, no la de los discos dorados, que sobrevivirán 1000 millones de años, sino la inmortalidad de la obra bien hecha, del trabajo que perdura más allá de quien lo realizó. Las Voyager partieron buscando planetas, encontraron volcanes donde no debía haberlos, océanos donde nadie los esperaba, tormentas que desafiaban la imaginación, campos magnéticos que la teoría no podía explicar. Después cruzaron una frontera que nadie había cruzado y descubrieron que el espacio entre las estrellas es más caliente, más denso, más ruidoso y más raro de lo que cualquier modelo había predicho. Y a lo largo de todo eso, se negaron a morir. Cada año que debería haber sido el último, siguieron encendidas. Cada fallo que debería haberlas apagado fue reparado por ingenieros que no se resignaban a perderlas. Cada vatio de energía que perdían fue compensado apagando algo prescindible para mantener vivo lo esencial. 2 máquinas del tamaño de un coche compacto, equipadas con computadoras de 69 kilobytes, alimentadas por unos kilos de plutonio, construidas para durar 4 años. Llevan 47 y siguen hablando. Las señales que envían son increíblemente débiles. 20 vatios transmitidos desde 24.000 millones de kilómetros. Tardan casi un día entero en llegar.
pero llegan y cuentan historias de un lugar que ningún ojo humano ha visto. En algún momento de la próxima década, esas señales se detendrán. Los generadores de plutonio ya no producirán suficiente electricidad. Los últimos instrumentos se apagarán. Los transmisores enviarán su pulso final. Y el silencio que seguirá no será un final. Será el comienzo de la fase eterna de la misión. La fase en que dos máquinas que se negaron a morir cruzan solas la oscuridad, llevando discos de oro con la música de Bach y el llanto de un bebé, hacia un futuro que ninguno de nosotros verá. Viajan en nombre de una especie que miró las estrellas y quiso saber qué había entre ellas, que construyó máquinas para ir a averiguarlo, que grabó su música y sus voces en metal y las lanzó al vacío con la esperanza de que el universo no estuviera vacío del todo. Y esas máquinas, contra todo pronóstico, contra toda expectativa, contra los límites de su propia tecnología, cumplieron su misión. Y después cumplieron otra que nadie les había asignado. Y después otra, y otra, y todavía no han terminado.